Saludos nuevamente, queridos estudiantes, estimados docentes, padres de familia que están viendo este video, saludándoles nuevamente, profe Neri, acá haciéndoles la segunda entrega de las prácticas o la preparación para que los estudiantes estén listos a realizar las pruebas ERCE que se van a comenzar a desarrollar casi a finales del mes de septiembre. En el video anterior comenzamos a trabajar con los módulos de práctica de tercer ciclo y educación media. Para ser específicos, el módulo 1, recuerden estos módulos puedes encontrarlos en la dirección enlaces.edu.sb, fleca práctica, para que puedas ingresar a ellos con tu correo estudiantil, tu número de NIE y ya. Y puedas aprovechar a realizar estas pruebas y así prepararte, conocer los contenidos que probablemente se te evalúen y conocer la estructura de las pruebas para que tengas una idea más o menos de lo que vas a ver y estar listo cuando las vayas a realizar. Vámonos ahora directamente ya al módulo 2 entonces, esperando que te estén gustando estos videos y estés aprendiendo mucho. Si es así, por favor suscríbete al canal para que siempre veas los videos que te seguiré compartiendo en apoyo a tus clases. Como ya sabes acá, solo tienes que poner tu correo electrónico que sería tunie@clases.edu.sb, el nombre de tu centro escolar y tu número de NIE para que puedas ingresar. Vamos con el módulo 2. Voy a ingresar y nos vemos en el examen. Estamos acá ya dentro del módulo 2. Acá vas a ver que hice el módulo 1, pero una vez más es error de sistema. Acá los especialistas se les durmieron los laureles en muchas ocasiones y hay bastantes errores en esta plataforma. Pero no te preocupes, ese no es problema tuyo. Veamos lo que está bien y aprendamos de lo que está bien. Vámonos a ver entonces a qué nos trae esta prueba. En el primer ítem tenemos, estás estudiando el consumo de energía según el tipo de ventana. Tienes que tener en cuenta la temperatura exterior para saber qué tipo de ventana utilizar. Revisa bien esta tabla y confirma si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. Acá tenemos el consumo de energía según el tipo de ventana y según la temperatura. Aquí tenemos las temperaturas en grados centígrados, el tipo de ventana y el consumo de energía, vatios por hora. A los 20 grados centígrados tenemos una ventana de vidrio simple que consumiría 1350 vatios por hora. 30 grados centígrados sería una ventana tipo reflectante que consume 2050 vatios por hora. A una temperatura de 0 grados centígrados tenemos una ventana de tipo doble vidrio que consumiría 3200 vatios por hora. Con 40 grados centígrados tenemos la ventana de doble vidrio que consumiría 6550 vatios por hora. Con 30 grados centígrados el vidrio simple consume 2980. Con 40 grados centígrados el tipo reflectante consume 4100 vatios por hora. 20 grados centígrados el tipo reflectante consume 470 vatios. La temperatura de 40 grados centígrados, un vidrio simple consume 6100 vatios. A 0 grados el vidrio simple consume 5400 vatios. 0 grados el vidrio reflectante consume 5300 vatios. A 10 grados el vidrio reflectante consume 2900 vatios. A 30 grados el doble vidrio consume 3400 vatios. A 10 grados el vidrio simple consume 2620 vatios. A 10 grados el doble vidrio consume 2450 vatios y a 20 grados el doble vidrio consume 1800 vatios. Los enunciados que tenemos que definir si son verdaderos o falsos son: a 40 grados centígrados las ventanas de vidrio simple consumen más energía que cualquier otro tipo de ventana. A 30 grados centígrados las ventanas reflectantes consumen menos energía que las de vidrio simple. A 20 grados centígrados las ventanas de vidrio simple tienen el consumo más bajo registrado. A 40 grados centígrados el consumo de energía con ventanas de doble vidrio es mayor que con ventanas reflectantes. Vamos a ver. En el primer lugar, a 40 grados centígrados las ventanas de vidrio simple consumen más energía que cualquier otro tipo de ventana. Nos dice acá, 40 grados centígrados. El vidrio simple consume 6100 vatios por hora. El doble vidrio 6550 vatios. Y el reflectante consume 4100 vatios por hora. Si comparamos entonces, 6100 del vidrio simple no es mayor que 6650 del doble vidrio. El mayor es a 40 grados centígrados. O sea que la respuesta es falsa.
porque a 40 grados centígrados las ventanas de doble vidrio consumen 6.550 vatios por hora, que es más que los 6.100 vatios por hora de las de vidrio simple. Por lo tanto, la afirmación es falsa. En la segunda, a 30 grados centígrados las ventanas reflectantes consumen menos energía que las de vidrio simple. Veamos. 30 grados centígrados. Para la reflectante el consumo es 2050 vatios. El vidrio simple, 2980 vatios por hora. Y el doble vidrio, este acá, 3400 vatios por hora. O sea que si comparamos los 2050 del reflectante es menor que los 2980 del vidrio simple. Entonces quiere decir que esta respuesta es, o esta afirmación es verdadera. A 30 grados centígrados, las ventanas reflectantes consumen 250 vatios por hora, mientras que las de vidrio simple consumen 290-80 vatios por hora y 250 es menor que 2980. Por lo tanto, esto es verdadero. La número 3. A 20 grados centígrados, las ventanas de vidrio simple tienen el consumo más bajo registrado, dice acá. Veamos, 20 grados centígrados. Las ventanas de vidrio simple tienen un consumo de 1350 vatios por hora. La reflectante tiene un consumo de 470 vatios por hora. Y la de doble vidrio tiene un consumo de 1800 vatios por hora. Entonces, si comparamos 1350 del vidrio simple, no es el más bajo. 470 del vidrio reflectante es el más bajo a 20 grados centígrados. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. A 20 grados centígrados, las ventanas reflectantes tienen un consumo de 470 vatios por hora, que es el más bajo a esa temperatura, no las de vidrio simple, que consumen 1350 vatios por hora. Por lo tanto, esto es falso. Y la última, a 40 grados centígrados, el consumo de energía con ventanas de doble vidrio es mayor que con ventanas reflectantes. Veamos, 40 grados centígrados. Las ventanas de doble vidrio consumen 6.550 vatios por hora. La reflectante, aquí está, consume 4.100 vatios por hora. Y la de vidrio simple, aquí está, 40 grados centígrados, consume 6.100 vatios por hora. Comparando, 6.550 del doble vidrio es mayor que 4.100 del reflectante. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. A 40 grados centígrados, las ventanas de doble vidrio consumen 6.550 vatios por hora, lo cual es significativamente mayor que los 4.100 vatios por hora de las ventanas reflectantes. O sea que esta afirmación es verdadera. Y como ves, tienes que ir leyendo, analizando los datos, analizando la afirmación y luego definir si es falso o verdadero. Vamos a pasar a la segunda. Dice, en un parque hay una zona de césped rectangular de 10 metros de largo y 6 metros de ancho. En el centro del césped hay un jardín de flores con forma de círculo de radio 2 metros. El encargado del parque quiere cubrir la zona de césped con fertilizante, pero no quiere desperdiciar fertilizante en el área del jardín. ¿Cuántos metros cuadrados necesitan fertilizante? Acá tenemos el diagrama. Todo lo verde es la zona de césped y lo amarillo la zona del jardín. Y las opciones son 43.2 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, 47.4 metros cuadrados y 59.5 metros cuadrados. Vamos a tener que hacer el procedimiento acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el área total del césped. La zona del césped es un rectángulo de 10 metros de largo y 6 metros de ancho. Así que para calcular el área, vamos a multiplicar los 10 metros de largo por los 6
metros de ancho y esto nos va a dar un total de 60 metros cuadrados. Esta sería el área de toda la zona de césped. Ahora tenemos que calcular el área del jardín de flores, del círculo. Para calcular el área del jardín de flores, el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, el área del círculo sería igual a pi por 2 metros al cuadrado, lo cual sería igual a pi por 4, que 2 metros al cuadrado sería 4. Multiplicamos entonces, sabemos que el valor de pi es 3.14 por 4. Eso nos daría un resultado de 12.56 metros cuadrados. Esta sería el área del círculo. Ahora el siguiente paso sería restar el área del jardín del área total del césped. O sea, el área del jardín de flores del círculo menos el área total del césped. Como no queremos fertilizar el jardín, debemos quitar esa área del total del césped. El área a fertilizar sería, entonces el área a fertilizar sería utilizar será igual al área del césped, o sea, el área verde, menos el área del jardín. Entonces sería el área a fertilizar, sería igual el área del césped, dijimos que era 60 metros cuadrados, menos el área del jardín, que eran 12.56 metros cuadrados. El área a fertilizar sería entonces un total de 47.44 metros cuadrados. Esta sería el área que se va a fertilizar. Veamos ahora las opciones de respuesta. Entonces, tenemos 43.2, 60, 47.4 y 59.5. Entonces, sacamos 47.44. La respuesta correcta sería 47.4 metros cuadrados. Así que la encargada del parque necesitará fertilizante para aproximadamente 47.4 metros cuadrados de césped. Esa sería la respuesta acá. Bien. Cálculos sencillos. Calcular área de un rectángulo, calcular el área de un círculo. Área de rectángulo la calculamos multiplicando el arco por el ancho y el círculo multiplicando pi por radio al cuadrado y así tenemos el resultado. Bien, vamos a la siguiente. Tenemos lectura. Vemos acá el texto de Dos Mundos, una mirada y dice, Jing Wu creció en la ciudad de Guangzhou, China, en una familia dedicada al comercio local. Desde pequeño soñaba con viajar y descubrir otras formas de vivir. Gracias a su esfuerzo obtuvo una beca para estudiar economía en una prestigiosa universidad en París. Para él era una oportunidad no solo de aprender, sino que de demostrar que podía desenvolverse en un ambiente completamente distinto al suyo. La siguiente historia está basada en una de sus crónicas titulada Lo que no imaginaban de mí. En un momento del relato, Jim cuenta su experiencia con su compañero de cuarto en la residencia estudiantil donde vivió durante su primer año en Francia. Llegué a París con 21 años emocionado por la oportunidad de estudiar en una universidad que admiraba desde hace tiempo. Mi compañero de cuarto, un estudiante francés de Lyon, me recibió con una sonrisa amable, pero con una curiosidad que rápidamente se convirtió en sorpresa. Hablas francés muy bien, dijo sorprendido. ¿Cuánto tiempo te tomó aprenderlo? No supe qué responder de inmediato. Crecí en una ciudad donde el francés no es tan común, pero llevaba años estudiándolo en la escuela.
Aún así, no esperaba que mi dominio del idioma fuera algo tan inesperado para él. Poco después, la conversación tomó un giro aún más extraño. Mientras sacaba mis cosas de la maleta, mi compañero vio mi laptop y preguntó si en China tenía acceso libre a Internet o si solo podía usar la red para asuntos controlados por el gobierno. Luego, al hablar de comida, se mostró sorprendido al saber que no todos los chinos comían arroz en cada comida o que yo prefería la pasta antes que los fideos tradicionales de mi región. Su sorpresa más grande, sin embargo, llegó cuando me vio leyendo un libro de filosofía francesa. ¿Te gusta Sartre?, preguntó confundido. No sabía que en China se leía filosofía occidental. Lo que más me impactó no fue su desconocimiento, sino la seguridad con la que asumía que yo no podía compartir su mundo. En su mente, China era un lugar misterioso, lleno de tradiciones antiguas e impenetrables, pero carente de una conexión con la modernidad intelectual. En su historia sobre China no cabían universidades de prestigio, debates sobre política o arte contemporáneo, ni la posibilidad de que mis aspiraciones fueran tan universales como las suyas, ni la posibilidad de que yo pudiera de algún modo ser como él. Aquí tenemos la lectura, vamos a ver las preguntas. Antes de su conversación con su compañero de cuarto, ¿qué aspecto de su vida Jim asumía que los franceses entenderían sin problemas, pero resultó no ser así? Veamos las respuestas. Que en China no se leía filosofía occidental ni literatura europea, que los estudiantes chinos tenían acceso a una educación de alto nivel en el país, que todos los chinos seguían estrictamente su tradición sin cambios y que en China la mayoría de las personas hablaban francés con fluidez. La pregunta se enfoca en las asunciones de Jean sobre los franceses entenderían sin problemas antes de la conversación. Es decir, que Jim pensaba que algo era obvio o conocido para ellos, pero resultó no ser así. El texto describe la sorpresa del compañero en el cuarto de Jim ante varias cosas, como el buen francés de Jim, el acceso libre a Internet en China, que no todos los chinos comían arroz o que Jim preferiría pasta, y que Jim leyera filosofía occidental, que leyera Sartre. La parte crucial está en el párrafo final, donde Jin reflexiona sobre la seguridad con la que su compañero asumía que yo no podía compartir su mundo, y específicamente en su historia sobre China. No cabía en universidades de prestigio, debates sobre política o arte contemporáneo, ni la posibilidad de que mis aspiraciones fueran tan universales como las suyas, ni la posibilidad de que yo pudiera de algún modo ser como él. La pregunta nos pide la asunción de Jean sobre lo que los franceses entenderían sin problemas, pero que resultó ser una sorpresa para su compañero. La habilidad de Jean para hablar francés sorprendió a su compañero. Jean había estudiado francés en China, pero no esperaba que su dominio fuera tan inesperado para el francés. Esto indica que Jean asumía que sería más común o menos sorprendente que un chino hablara bien francés o que su estudio del francés no sería tan inusual. Vamos a evaluar las opciones con base a esta información. Veamos entonces, la primera, que en China no se leía filosofía occidental ni literatura europea. Esto es lo que el compañero asumía sobre China, no lo que Jean asumía que los franceses entenderían. De hecho, Jean leyó filosofía francesa y la sorpresa fue del compañero. La segunda, que los estudiantes chinos tenían acceso a una educación de alto nivel en el país. La reflexión de Jin menciona que en la mente del compañero no cabían universidades de prestigio en China. Esto implica que el compañero no entendía que Jin o los chinos pudieran tener acceso a educación de alto nivel, y Jin asumía o deseaba que esto sería más universalmente comprendido. La habilidad de Jin para hablar francés, que la aprendió en la escuela de China y su buena educación, encajan con esto. Veamos la tercera, que todos los chinos seguían estrictamente sus tradiciones sin cambios. Esto es algo que el compañero asumía, por ejemplo, sobre la comida, pero no es una asunción de Jean sobre lo que los franceses entenderían, así que no es esta. Y la última, que en China la mayoría de las personas hablan francés con fluidez. Jean dice crecí en una ciudad donde el francés no es tan común, así que Jean no asumía esto, al contrario, sabía que no era común. La sorpresa fue que su buen francés resultara tan inesperado para su compañero, no que la mayoría de los chinos lo hablaran. La clave entonces está en la sorpresa del compañero por el dominio del francés de Jean y la posterior reflexión de Jean sobre la percepción limitada de su compañero sobre China, que excluía la modernidad occidental y la existencia de universidades de prestigio en China. El hecho de que Jean dominara el francés y estudiara en una universidad prestigiosa en París después de haber estudiado francés en la escuela de China choca con la visión del francés
de una China misteriosa y carente de una conexión con la modernidad intelectual. Jin asumía que el nivel de su educación y su capacidad para integrarse en un ambiente distinto, hablar francés y leer filosofía occidental, serían más universales y comprendidos, pero la sorpresa de compañero demostró lo contrario. Así que de las opciones, la que mejor encapsula esta opción de Jin es que su origen en China no sería un impedimento para tener una educación de alto nivel y sus aspiraciones universales. Así que la respuesta correcta sería que los estudiantes chinos tenían acceso a una educación de alto nivel en su país. Esto es lo que Jin pensó que en Francia asumirían, o que los franceses pensarían que en China no tienen acceso a la educación de alto nivel. Pero esto fue lo que Jin pensó, no lo que los franceses demostraron al final. Esta sería la respuesta acá. Aquí sí hay que ser bastante cuidadosos con el análisis de toda la lectura para poder identificar la respuesta correcta. Vamos a la siguiente, siempre con base a la misma lectura, nos dice por qué el compañero de Jin se sorprende. Y las opciones de respuesta son porque en Francia existe una visión reducida de China que la ve solo como una cultura cerrada y tradicional, porque en China la educación prohíbe leer autores occidentales y solo permite libros de origen chino, porque en Francia hay poca difusión de la cultura china y los estudiantes no saben nada sobre su literatura, y porque los chinos solo leen libros escritos en su propio idioma y no aprenden sobre otros países. Vamos a tratar de explicarte. El texto nos dice explícitamente por qué el compañero de Jin se sorprende ante varias cosas. La clave está en el último párrafo, donde dice, lo que más me impactó no fue su desconocimiento, sino la seguridad con la que asumía que yo no podía compartir su mundo. En su mente, China era un lugar misterioso, lleno de tradiciones antiguas e inamovibles, pero carente de una conexión con la modernidad intelectual. En su historia sobre China no cabían universidades de prestigio, debate sobre la política o arte contemporáneo, ni la posibilidad de que mis aspiraciones fueran tan universales como las suyas. Las sorpresas del compañero, hablar bien francés, el acceso a Internet, o no solo comer arroz o leer filosofía occidental, son síntomas de una percepción preconcebida y limitada de China por parte del francés. Su sorpresa proviene de que Jing no encaja en esta versión, o sea que fue diferente a lo que él pensaba. Vamos a analizar las respuestas por separados. La primera, porque en Francia existe una visión reducida de China que la ve solo como una cultura cerrada y tradicional. Esta opción se alinea perfectamente con la descripción de Yin sobre la mente de su compañero. China era un lugar misterioso, lleno de tradiciones antiguas e inamovibles, pero carente de una conexión con la modernidad intelectual. La sorpresa surge porque Yin demuestra lo contrario a esta visión limitada. La segunda, porque en China la educación prohíbe leer autores occidentales y solo permite libros de origen chino. El texto no afirma que la educación en China prohíba esto. La sorpresa es que el compañero al ver a Jin leyendo filosofía occidental, lo que indica que él pensaba que eso no sucedía en China, no que fuera una prohibición real. La tercera, porque en Francia hay poca difusión de la cultura china y los estudiantes no saben nada sobre literatura. Si bien podría ser una causa de la visión reducida, la sorpresa del compañero no se centra en la falta de difusión de la cultura china en Francia, sino en el hecho de que Jin no encaja en su propia concepción de cómo es un chino. La sorpresa es por el shock entre su expectativa y la realidad de Jin. Y la última, porque los chinos solo leen libros escritos en su propio idioma y no aprenden sobre otros países. Esto es similar a la segunda opción. Esto describe una suposición errónea del compañero, pero no es la razón fundamental de su sorpresa según el texto. La sorpresa surge de la visión general de China como carente de modernidad intelectual, no solo de un detalle sobre el idioma de los libros. Así que la opción que mejor engloba todas las sorpresas del compañero en su visión estereotipada de la ilimitada de China es porque en Francia existe una visión reducida de China que la ve solo como una cultura cerrada y tradicional. De todo lo que el compañero de Jim observó y se sorprendió, nos lleva a esto, porque tenía una visión muy reducida de cómo era China. Vamos con el siguiente, siempre con el mismo texto. Esta pregunta nos dice, ¿cuáles de los siguientes ejemplos muestran mejor cómo los estereotipos pueden llevar a que haya una única historia sobre un grupo de personas? Vamos opción por opción.
La número uno dice, cuando el compañero de Jin se sorprende de que Jin hable francés con fluidez. Esta opción sí aplica. Porque dice, si la única historia es que China no tiene conexión con la modernidad intelectual, ¿cómo es posible que alguien de allí hable un idioma occidental también? La sorpresa del compañero demuestra que la realidad de Jin, o su habilidad lingüística, no encaja con esa visión limitada que él tiene de China. Esto es un claro ejemplo de cómo su estereotipo lo lleva a esperar una única historia y se sorprende cuando ésta se rompe. Así que esta sí es un ejemplo de los estereotipos que tenía el compañero Jin. La segunda nos dice cuando el compañero cree que en China la gente no tiene acceso libre al Internet. Esa también es otra opción, porque la creencia de que no hay Internet libre en China es parte de una historia única, de un lugar atrasado o excesivamente controlado. La sorpresa cuando ve el laptop de Jin y pregunta sobre el acceso a Internet demuestra su visión limitada. Es otro estereotipo que tenía él. La número 3 dice cuando Jin llega y su compañero lo recibe con una sonrisa amable. Este es solo un saludo, no nos dice nada sobre su estereotipo o una única historia, así que esta respuesta no encaja. Y la última, cuando Jin menciona que prefiere la pasta italiana antes que los fideos tradicionales. Esta también es una muy buena opción. La sorpresa del compañero por los gustos culinarios de Jim demuestra que tiene una única historia de cómo deben ser los hábitos alimenticios de todos los chinos. Incluso él pensaba que solamente comían arroz. Así que estas serían las tres opciones de respuestas. Cuando el compañero de Jim se sorprende de que él habla francés con fluidez, cuando el compañero de Jim cree que en China la gente no tiene acceso libre a Internet y cuando Jim menciona que prefiere la pasta italiana antes que los fideos tradicionales de su país. Vamos a la siguiente, tenemos acá un texto cortito, dice lee el texto y responde a la pregunta. Recuerda que hay varias respuestas posibles. Un encuentro inesperado. Jin siguió con su vida en la universidad, pero no dejaba de sorprenderse. Una tarde en la cafetería de la universidad, cuando su compañero de clase Thomas lo vio comer un bocadillo y se sorprendió. No sabía que en China comían pan, dijo Thomas. Pensé que solo comían arroz y fideos. Jin sonrió y respondió, también tenemos pan, postres y muchos platos que quizás no imaginas. No todo en China es como en las películas. Thomas asintió lentamente, como si estuviera replanteándose lo que creía saber. Y la pregunta es, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones muestran cómo los estereotipos pueden afectar la forma en que entendemos otras culturas? Vamos a ir analizando cada una de las opciones. Y veamos. Bueno, este texto es un ejemplo claro de un estereotipo en acción. Thomas asume que en China solo se comía arroz y fideos, lo que lo lleva a sorprenderse al ver a Jin comiendo pan. Jin le responde que no todo en China es como en las películas, y Thomas comienza a replantearse lo que creía saber. La pregunta pide identificar cómo los estereotipos pueden afectar nuestra comprensión de otras culturas basándonos en este ejemplo. Esto significa buscar las consecuencias de tener estereotipos. Vamos a ver. En el primer caso dice que pueden hacer que las personas se sorprendan al encontrar similitudes con otras culturas. En este caso, Thomas se sorprende porque Jin come pan, algo que él no esperaba de alguien de China, ya que pensaba que solo comían arroz y fideos. Comer pan es una similitud cultural, o sea, ambas culturas, la occidental y la china en este caso, consumen pan, aunque Thomas no lo supiera de China. La sorpresa de Thomas ante la similitud es un efecto directo de este estereotipo previo. O sea que este sí es un ejemplo muestra un estereotipo. Estos estereotipos pueden hacer que las personas se sorprendan al encontrar similitudes con otras culturas. El siguiente dice, pueden reforzar la idea de que las personas de diferentes países son muy distintas entre sí. El estereotipo de Tomás solo comía arroz y fideos lo llevó a creer que los chinos eran muy distintos en sus hábitos alimenticios, aunque el encuentro con Jim comienza a cambiar su perspectiva, o sea que eso también es otra opción. La tercera puede motivar a las personas a viajar y descubrir nuevas realidades sin prejuicios. En este caso, el texto no sugiere que el estereotipo de Thomas lo haya motivado a viajar o a ser menos prejuicioso. De hecho, su prejuicio es lo que causa la sorpresa. Si bien el resultado del encuentro podría llevar a Thomas a reconsiderar, el estereotipo en sí no es una motivación sin prejuicios. Así que esta opción no aplica.
Y la última puede llevar a que alguien se sienta mal cuando los demás asumen cosas incorrectas sobre su cultura. Aunque el texto no describe explícitamente que Jean se sintiera mal, es una consecuencia común y razonable de ser objeto de estereotipos. Jean sonríe, pero la frase "no todo en China es como en las películas" sugiere que está corrigiendo una percepción errónea que podría ser frustrante o molesta. Es una forma en que los estereotipos pueden afectar a la persona estereotipada. Si bien el texto no lo dice explícitamente, es una inferencia válida sobre el impacto emocional general de los estereotipos que el estudiante de noveno grado pueda reconocer. Así que este caso también aplica. Y esas serían las respuestas de esta pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Una vez más, tenemos una lectura corta acá. Dice, aquí tienes un gráfico de los diferentes tipos de explosión de un volcán. Erupción efusiva, el volcán expulsa lava lentamente, lo que permite evacuar con tiempo. Se recomienda trasladar a las personas que viven en un radio de 5 kilómetros. La erupción explosiva moderada, se liberan gases y ceniza en grandes cantidades. Se ordena evacuar a todos los habitantes en un radio de 10 kilómetros y preparar refugios temporales. La erupción explosiva violenta o pliniana. Se generan flujos piroclásticos, se pueden alcanzar más de 15 kilómetros, se requiere una evacuación completa antes de la erupción. Y la pregunta es, ¿en qué tipo de explosión tienes menos tiempo para evacuar a la población? Efusiva, explosiva, la pliniana. Vamos a ver. Esta pregunta busca el tipo de explosión volcánica que ofrece menos tiempo para evacuar. Eso significa que debemos buscar la descripción que indique una erupción repentina, rápida o que requiera evacuación antes de que ocurra, o donde el riesgo sea más inmediato y extenso. Vamos a ver cada tipo de erupción según el texto. La erupción efusiva dice que el volcán expulsa lava lentamente, lo que permite evacuar con tiempo. La frase permite evacuar con tiempo indica que no es el tipo de explosión con menos tiempo. Esa sería. Entonces, esta no sería la respuesta. La explosión explosiva moderada dice que se liberan gases y ceniza en grandes cantidades. Se ordena evacuar a todos los habitantes en un radio de 10 kilómetros y preparar refugios temporales. No se menciona explícitamente el tiempo, pero la necesidad de preparar refugios temporales sugiere que hay algún margen de tiempo, o sea que no es limitado. Es más rápido que la explosiva. Así que esta no sería tampoco. La erupción explosiva violenta o pliniana dice que se generan flujos piroclásticos que pueden alcanzar más de 15 kilómetros. Se requiere una evacuación completa antes de la erupción. La frase clave aquí es se requiere una evacuación completa antes de la erupción. Esto implica que el tiempo disponible durante la erupción es mínimo o nulo, ya que la evacuación debe ocurrir de forma preventiva. Además, los flujos piroclásticos son extremadamente rápidos y letales, lo que reduce drásticamente el tiempo de reacción una vez la erupción comienza. Así que si comparamos las tres opciones, la erupción explosiva, violenta o pliniana es la que claramente indica la menor cantidad de tiempo para evacuar debido a la necesidad de evacuación preventiva y la naturaleza peligrosa de los flujos piroclásticos. La respuesta en este caso sería erupción pliniana. Y básicamente solo es análisis de la lectura y encontrar el detalle específico para responder la pregunta. Vamos con la siguiente, seguimos con los volcanes. Acá tenemos otra lectura corta. Dice, el volcán Jalapa ha mostrado señales de actividad después de estar inactivo durante 300 años. Los sismólogos han detectado un aumento en la actividad sísmica y en la emisión de gases volcánicos, lo que requiere que podría entrar en erupción en los próximos meses. La población más cercana, San Ixtlán, está situada a 12 kilómetros del cráter y tiene 15.000 habitantes. Las autoridades han establecido tres posibles planes de acción según el tipo de erupción que pueda ocurrir. Erupción efusiva, el volcán expulsa lava lentamente, lo que permite evacuar con tiempo. Se recomienda trasladar a las personas que viven en un radio de 5 kilómetros. Erupción explosiva moderada, se liberan gases y ceniza en grandes cantidades. Se ordena evacuar a todos los habitantes en un radio de 10 kilómetros y preparar refugios temporales. Erupción explosiva violenta o pliniana. Se generan flujos piroclásticos, se pueden alcanzar más de 15 kilómetros, se requiere una evacuación completa antes de la erupción. Si el volcán Jaltapán muestra un aumento en liberación de gases,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más razonable según la información disponible? Esto es lo que tenemos que responder. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más razonable según la información disponible? Y tenemos las opciones. El texto, analizándolo nuevamente, nos dice que el volcán ha mostrado aumento en la emisión de gases volcánicos, lo que sugiere que podría entrar en erupción en los próximos meses. Vamos a evaluar entonces cada opción basándonos en la información proporcionada. La primera dice se debe evacuar a toda la población de San Ixtlán de inmediato sin importar el tipo de erupción. San Ixtlán está a 12 kilómetros del cráter, nos dice acá. El texto menciona que el aumento de gases sugiere que podría entrar en erupción en los próximos meses, no que la erupción sea inminente o que se necesite una evacuación inmediata para toda la población sin más análisis. Los planes de acción dependen del tipo de erupción. Una evacuación tal e inmediata, sin importar el tipo de erupción, no es la acción más razonable en esta etapa, ya que la erupción podría ser efusiva, solo 5 kilómetros de evacuación, o explosiva moderada, 10 kilómetros de evacuación. Y San Ixtlán está a 12 kilómetros. Además, la erupción no es inminente, sino que podría ocurrir en los próximos meses, así que esta opción no es razonable. La segunda, solo las personas dentro de un radio de 5 kilómetros deben evacuar porque los gases no afectan a quienes están muy lejos. La recomendación de 5 kilómetros es para una erupción efusiva, que es la menos peligrosa. Sin embargo, un aumento en la liberación de gases es una señal de actividad y podría preceder a tipos de erupción más graves, como una explosiva moderada o una pliniana, que requieren evacuación en radios mayores de 10 kilómetros, como nos dice acá, o incluso de 15 kilómetros por los flujos piroclásticos. Además, la afirmación de que los gases no afectan a quienes están más lejos no está respaldada por el texto y puede ser incorrecta en caso de una erupción explosiva. Así que esta opción no es razonable. La tercera es seguro esperar sin evacuar porque los gases no están relacionados con la actividad volcánica. El texto dice explícitamente, los sismólogos han detectado el aumento en la actividad sísmica y la emisión de gases volcánicos, lo que sugiere que podría entrar en erupción en los próximos meses. Esto contradice directamente la afirmación de que los gases no están relacionados con la actividad volcánica o que es seguro esperar sin tomar precauciones. Así que la tercera opción tampoco es razonable. Y la última que dice, la emisión de gases puede ser una señal de una erupción explosiva, por lo que se debe analizar otros factores antes de tomar decisiones. El texto indica que el aumento de gases sugiere que podría entrar en erupción en los próximos meses. La emisión de gases es una señal de actividad volcánica y el texto expresa diferentes planes de acción basados en el tipo de erupción. Para determinar el plan adecuado se necesita más información que solo la emisión de gases. Se necesitan otros factores para determinar si será efusiva, explosiva moderada o pliniana. Si bien el aumento de gases podría indicar una erupción explosiva, no es la única posibilidad y se requiere un análisis continuo. Así que esta opción es la más razonable, ya que reconoce la señal de peligro, los gases y la necesidad de una evaluación más profunda antes de decidir el plan de acción específico. Esa sería la respuesta correcta. Bien, vamos a la siguiente. Dice, vamos con matemáticas acá. Mario y su familia planean un viaje en carretera de 450 kilómetros. El coche que van a usar consume 6 litros de gasolina por cada 100 kilómetros y el tanque de gasolina tiene una capacidad de 50 litros. Antes de salir, Mario revisa el tanque y nota que solo tiene 18 litros de gasolina. ¿Cuántos litros de gasolina necesita en total para completar el viaje? Bien, vamos a analizar este ejercicio acá. Bueno, el primer paso sería calcular el consumo total para el viaje. Dice que Mario y su familia van a viajar 450 kilómetros. Sabemos que el coche consume 6 litros por kilómetro.
Para saber cuántos litros necesita para todo el viaje, podemos hacer una regla de 3 o simplemente dividir la distancia total entre 100 y multiplicar por el consumo por cada 100 kilómetros. Así que vamos a hacer así, 450 kilómetros entre 100. Y esto lo vamos a multiplicar por 6. 450 entre 100 nos da 4.5. Lo multiplicamos por los 6 litros que nos da cada kilómetro. Y entonces el total va a ser 27 litros. Entonces, recapitulando, tenemos que los kilómetros totales del viaje son 450. El carro consume 6 litros por cada 100 kilómetros. Entonces, dividimos el total de los kilómetros entre 100, lo multiplicamos por los 6 litros que se consumen por cada 6 kilómetros y nos dice entonces que para recorrer esa distancia se van a necesitar 27 litros. La respuesta sería la primera. La siguiente nos dice, Mario y su familia planean un viaje en carretera de 400 kilómetros, 450. El coche que van a usar consume 6 litros por cada 100 kilómetros. El tanque tiene una capacidad de 50 litros. Y en este caso, Mario revisa el tanque y nota que solo tiene 18 litros de gasolina. ¿Cuántos litros le faltan antes de salir? Como ya hicimos el cálculo anterior, sabemos que para completar el viaje, los 450 kilómetros, Mario necesita 27 litros de gasolina. Nos dice acá que él ya tiene 18 litros de gasolina. Entonces, para saber cuánta gasolina falta, lo único que vamos a hacer es restar el total de litros que se necesita menos los litros que ya tiene. Y entonces sería 27 menos 18 igual a 9 litros. Entonces, para tener lo necesario para completar el viaje, le hacen falta 9 litros. Y en la siguiente, vamos a ver acá, es la misma situación, va a recorrer 450 kilómetros, el carro consume 6 kilómetros, 6 litros por cada 100 kilómetros, 50 litros es la capacidad del tanque. Y nos dice, Mario revisa el tanque, nota que solo tiene 18 litros de gasolina. Si la gasolina cuesta 1.30 por litro, ¿cuánto dinero tendrá que gastar para asegurarse de llegar a su destino? Entonces, veamos los datos. Dice que el viaje son 450 kilómetros. Ya sabemos que el carro consume 6 litros por cada 100 kilómetros. Así que, para calcular el total, podemos decir que 450 kilómetros es de 4.5 veces 100 kilómetros. Entonces, la gasolina necesaria es de 4.5 litros por 6, o sea, los 27 litros que ya habíamos visto acá. Esto es lo que necesitamos. Luego nos decía el siguiente paso de que él tenía solamente 18 litros, así que nos faltan 9 para llegar a los 27. O sea que para completar el viaje le hace falta completar la gasolina con 9 litros y estos 9 litros son los que tendría que pagar. 9 litros. Y nos dice que cada litro vale 1.30. ¿Sí? Nos dice que cada litro vale 1.30. Entonces quiere decir que estarían pagando 11.70 de dólar para agregar estos 9 litros y así completar los 27 litros que necesitan para el viaje y poder hacer el viaje completo. La respuesta en este caso sería 11.70. O sea, estas tres preguntas están relacionadas. En la primera nos pide identificar cuánta gasolina necesita para recorrer esta distancia, 450 kilómetros. Nos dice que se necesitan 27 litros. En el segundo caso, nos está diciendo que en el carro únicamente tiene 18 litros de gasolina.
O sea que nos pregunta cuánta gasolina le falta para llegar a los 27 que necesita. Resta sencilla, 27 menos 18, o sea que faltan 9 litros. Y en la tercera pregunta nos pide saber cuánto va a gastar en la gasolina que le falta. Como le faltan 9 litros, tiene que multiplicar los 9 litros por el precio de la gasolina, que es 1,30, y quiere decir que tiene que pagar 11 dólares con 70 centavos. Bien, y esta es la última pregunta del módulo 2. Vamos a verificar las respuestas. Vamos hasta arriba. Como podemos ver acá, las primeras están correctas, ninguna está en rojo. La primera era falsa, la segunda verdadero, la tercera falsa, la última verdadero. En el jardín, ¿qué pasa? No me dice, no me está dando la respuesta. Que aquí hay un error, dice no puede seleccionar más de dos opciones. Cuando el compañero dice sorprende que habla francés, cuando el compañero, pues vamos a quitar esta. Sí podría ser, pero no está tomada en cuenta. Una vez más, error de plataforma. Ahora sí vamos a finalizar. Quiero ver. Ahora sí, aquí está. Respuesta correcta, 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 correcta. La respuesta correcta también. Los metros cuadrados de fertilizante son 47,4. En la primera de viaje de Jim y el compañero que se sorprende también está correcto. La siguiente también está correcta. La siguiente también está correcta. La otra también. De las erupciones también está correcta. La siguiente también está correcta. De los viajes de Mario también está correcto, correcto y correcto. Puedes ver, todas las respuestas están correctas. Aquí quedamos entonces con el módulo 2. Este está malo acá. Es el módulo 2 de tercer ciclo y media. Recuerda que ese también lo puedes trabajar tú en la plataforma para que leas bien toda la información y practicar siempre que puedas. Eso te va a ayudar a prepararte para los exámenes. Hasta aquí nos quedamos entonces. Lo único que te voy a pedir es que te suscribas para que veas los siguientes videos y vamos a trabajar el módulo 3.